Bueno, buenos días, amigos, amigas. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación que me ha hecho el Centro de Desarrollo Rural a participar de esta reunión, a la Fundación Democracia y Desarrollo que presido. Ahí en la Fundación tenemos un programa, el Quinto Poder. A partir de eso hemos desarrollado algún tipo de actividades con el Centro de Desarrollo Rural, y que es un experimento que estamos haciendo de ver en qué medida lo que es la red en el país y en el mundo nos pueden ayudar a tener una mirada distinta y más amplia. De ahí el nombre, el Quinto Poder. Si hay un cuarto poder que se supone que ha sido la prensa históricamente, el quinto no me cabe duda que es la red, y la forma en que la red permite que todos seamos receptores y todos seamos emisores de opinión. ¿Por qué me parece tan relevante lo que se ha planteado y lo que se va a debatir hoy aquí esta mañana? Porque creo que la división histórica en este país arranca de muy antiguo. Chile debería ser un país federal o un país unitario. Fue el planteo que los padres de la patria se plantearon en los orígenes. E Infante en 1826 planteó una constitución federal. Duró poco. Y a partir de allí fue un país esencialmente centralizado, unitario. El tema es que a medida que el país ha progresado y avanzado, y la forma en que el país ha crecido y se ha desarrollado, el tema de la centralidad de las decisiones o la pluralidad de decisiones a lo largo del territorio ha sido una constante debate. Pero digámoslo también, hay un conjunto de elementos que explican el porqué de la realidad de hoy. Y es cierto, hemos tenido durante 20, 25 años después de recuperada la democracia, niveles de crecimiento económico satisfactorios por los estándares internacionales, y hemos partido del paradigma que a medida que somos capaces de crecer económicamente, mejoramos los indicadores económicos sociales. Y manifestamos nuestra satisfacción con un conjunto de buenismo. Si hablamos, por ejemplo, de mortalidad infantil, bueno, entonces decimos que estamos a muy buen nivel en América Latina. 8 por 10.000. Muy bien, 8, mire usted qué bien. Está en la vanguardia. El problema es que ese 8 es promedio. Y el problema es que ese 8 es 12 en Vitacura. Y ese 8 se transforma en 43 en Puerto Saavedra. Entonces el tema es 2 y 43. Entonces ocurre que 8 también podría ser 4 y 16 y seguiría siendo 8. Pero queremos vivir en un país de 4 y 16 o en un país de 2 y 43. Entonces nuestro problema pasa a ser la gradiente, como dicen algunos, que saben más de esto que yo. Y la gradiente entonces, claro, entre 2 aquí y 43 acá, figúrese usted cómo es la gradiente. Lejos de una gradiente más horizontal. Este es el meollo del tema. Y el meollo del tema entonces ocurre también en otro momento, en otra conjunción de Chile. Y es que el paradigma implícito que a medida que usted crece, mejora los indicadores, es un paradigma real hasta un cierto punto. Sí, en todos los países, a medida que usted va subiendo el ingreso por habitante, usted va mejorando la esperanza de vida, disminuyendo la mortalidad infantil, mejorando los niveles educacionales, la salud, etc. El problema es que después de los $20.000 por habitante, se rompe esta relación. Tenga usted 22, 25 mil dólares como va a ser Nueva Zelanda y tendrá indicadores mucho mejores que Estados Unidos con 45.
O tenga usted $30.000 como Japón y tendrá usted una mucho mayor esperanza de vida que Estados Unidos con 45. Y entonces lo que ocurre es que después de los 20, $25.000 por habitante, la relación no es ingreso per cápita y mejoren los indicadores, sino la relación es cómo usted distribuye ese ingreso. Y entonces aquí está el dilema de Chile hoy. ¿Cómo queremos estar cuando lleguemos, porque esperamos llegar a los 20 o $25.000 por habitante? ¿Queremos estar en Nueva Zelanda o queremos estar en Estados Unidos en cuanto a distribución de ingresos? Y para decirlo en una palabra, hoy estamos en una distribución igual o peor que la de Estados Unidos. Entonces, usted tiene acá dos elementos. ¿Por qué dos? Son muchos más, por cierto. Pero ¿por qué dos desde el punto de vista del territorio? Ajá, porque usted puede abordar el tema de distribución en general de ingresos, pero que es más que distribución de ingresos. Es más que cómo usted define políticas públicas que apunten a una mejor distribución. Y en este sentido, entonces, claro, usted puede decir, una reforma tributaria me ayuda, porque claro, si usted tiene un país que antes y después de impuestos los ingresos permanecen exactamente igual, entonces digamos que los impuestos no están ayudando a mejorar. O usted puede decir, dado que estoy creciendo, necesito satisfacer mayores demandas y necesito aumentar la recaudación fiscal. ¿Qué tipo de reformas tributarias hago para mejorar recaudación fiscal y a la vez mejorar distribución de ingresos? Y hago bingo, hago las dos cosas. Sin embargo, creo que analizar, como se ha dicho acá, en estos 9 trabajos, el tema de tomar la cohesión territorial a partir de las regiones y desde la cohesión territorial ver cómo mejoramos las oportunidades, y cuando constatamos que la correlación es tan estrecha con los ingresos que hay, partiendo por la diferencial de ingresos entre regiones. Y aquí entonces está tal vez el tema más crucial para el país hoy día, que si aceptamos que este tema es el central, entonces, ¿cuál será la política laboral para mejorar? ¿Cuál será la política tributaria? ¿Cuál será la política educacional? ¿Cuál será la política de salud? ¿Cuál será? Etcétera. Pero también entonces, ¿cuál será la política desde el territorio que vamos a optar para abordar el tema? Y es aquí entonces donde me parece tan central el debate. Tal vez con la premura de querer plantearlo, como decía Claudia, respecto del momento en que estamos viviendo en el país, momento político me refiero, tal vez desde ese punto de vista se dijo, bueno, tomemos lo que tenemos como realidad, porque podíamos habernos planteado, y acá hay amigos que saben de esto mucho más que yo, el tema es que si queremos descentralizar en serio, partimos con las 15 regiones que tenemos, de las cuales me declaro culpable de 2, que se hicieron el pedido presidencial. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, estas 15 regiones que hoy tenemos, 13 son herencia de otros periodos más bien oscuros en Chile, y que obedecieron a un criterio, por lo que se me ha dicho, más bien de geopolítica militar. Porque si queremos definir las regiones del país, a lo mejor para descentralizar, el tema es cómo usted transfiere poderes hoy centralizados a entes distintos del país. Y esos entes, esas regiones, requieren de un tamaño crítico mínimo, o las tomamos como son hoy y nos evitamos problemas. El viejo dilema, ¿verdad? Quiero hacer la gran reforma, pero ante la dificultad de hacer la gran reforma,
parto con lo que tengo y trato de mejorarlo a partir de aquí. Porque si usted lo piensa, estricto sensu, a la larga, usted podría decir, tenemos una gran región en el norte, que es toda la minería, y que debe llegar por ahí hasta Copiapó, digamos. Y podemos tener después entonces una gran región de litoral, de país literal, entre Leas, Serena, Valparaíso. Y tenemos ahora entonces el Chile central y tenemos el Patagónico, a lo mejor entre Santiago y Puerto Montt dividimos 2 regiones y después nos vamos al extremo sur. ¿Y estamos con qué? Con 6 regiones, 7 grandes regiones del país. Y por lo tanto, la forma en que usted va a poder distribuir los poderes serán distintos si son macro regiones, 6, 7 regiones del país, o si son 15. Y ojo, cuando son 15, se escuchan voces cuando usted camina por Chile que le dicen, oiga, ¿y cuánto hacemos de Chillán una región? Y no necesito decirle, y San Felipe y los Andes, ¿qué? ¿Siguen dependiendo de Valparaíso hasta cuándo? No, no puede ser. O Curicó respecto a Talca. Ahí empezamos ya con problemas. Sin embargo, me parece que el realismo nos dice que no sigamos por aquel camino, porque a lo mejor entonces vamos a tener un apasionante debate académico, pero no vamos a avanzar en temas más concretos. Y lo que aquí se ha hecho entonces es hacer una mirada, como muy bien dijo Claudia, a partir de lo que son las visiones de distintos y muy distinguidos sectorialistas en Chile. Y se les ha dicho, mi amigo, ¿por qué no ve desde su prisma, ahora desde la región, y cómo mira el país? Y entonces, claro, en esos 9 trabajos hay una forma de entender y mirar que cambia el panorama. Y que plantea entonces un desafío al cual no estábamos acostumbrados. Y yo quisiera decir, claro, que esto comienza con un primer trabajo de descentralización que va del lado de la administración al lado de la política, por Montesinos. O lo que está diciendo es, hasta ahora, señores, la descentralización consiste en medidas administrativas, lo que es mi prerrogativa, se la traslado a usted y actúe. Un poquito más que eso. Entonces dice, ¿podemos hacer una descentralización política donde usted transfiere poder político? Bueno, están los cores, sí, claro, es un avance, se eligen. ¿Pero basta con los cores o queremos hacer ahora cores que van a ser elegidos por la ciudadanía? Es un avance político. Y Montesinos comienza diciendo, bueno, comencemos por elegir el intendente. Y claro, el intendente será entonces alguien que tiene un poder distinto de un intendente que, como hoy sabemos, está nombrado por el presidente de la República. A partir de allí, claro está, dicho sea de paso, él acepta que el presidente siga nombrando una autoridad en la región que lo represente. Vale decir que habrá que ver cómo se establecen estas 2 cabezas y cómo se entiende. Pero creo que es una propuesta en donde, junto con ello, avanza en señalar, ¿es posible tener presupuestos participativos a nivel regional? Y es posible incorporar a la ciudadanía también a este proceso de participación más allá del gobierno regional. ¿Y para qué decir entonces, verdad? Que claro está, estamos en condiciones de dar capacitación técnica a los municipios para los presupuestos participativos. Tenemos un programa y que hemos trabajado con algunos alcaldes en la fundación y es complejo. No es fácil. Los amigos brasileños que comenzaron, ¿verdad? En Campinas y en otros lugares con presupuestos participativos, al comienzo tuvieron un conjunto de durante 12 años les costó mucho, porque nadie sabía cómo participar, cómo hacerlo. Pero presupuesto participativo, yo diría, es el punto de partida. Y eso obliga entonces a pensar tanto en gobiernos regionales como en municipios, que es el planteamiento que hace Montesinos. El punto 2, yo diría, es el tema del desarrollo económico y la cohesión territorial. Y aquí, para no cansar, ¿para qué decir que estamos hablando desde partida de regiones con
capacidades absolutamente distintas. Porque si usted me dice que 3 regiones, la metropolitana, la de Valparaíso y la de Concepción, es el 80% de la población de Chile, entonces tenemos una idea aproximada de qué estamos hablando. Y si de ahí partimos y decimos que 4 de estas 15 regiones tienen un PIB, que es un Producto Interno Bruto, que es más grande que el nacional, que el Producto Interno del per cápita del país. Y el resto de las regiones, todas, tienen un per cápita menor que el per cápita del país. Ojo, Entonces estamos muy orgullosos de nuestro per cápita, que nos coloca muy bien arriba, pero claro, digamos ahora que salvo Santiago y 3 regiones más, todo el resto de las regiones están bajo este ingreso per cápita que tanto nos enorgullece. Y ahí empezamos a constatar entonces que Chile se ve distinto cuando usted lo ve con una diferenciación regional. Y para qué decir verdad, también en que cómo somos capaces de mirar desde otro ángulo, es decir, y de estas regiones que tenemos, ¿en cuáles están concentradas la sociedad del conocimiento? Si suponemos que sociedad del conocimiento tiene algo que ver con el número de instituciones de educación superior. ¡Wow! Y ahí de nuevo son estas 3 las sociedades del conocimiento. Y hace una observación, Frigolense, que me pareció muy interesante. ¿Es posible desde el gobierno central empujar que también existe una sociedad del conocimiento? Porque ahí entra Valdivia y Temuco en la sociedad del conocimiento, como otra región importante. ¿Es posible plantear en el norte algún tipo de colaboración conjunta de los sistemas universitarios para hacer un polo allí? Y yo agregaría que si hacemos un polo allí de buen nivel, entonces podemos tener una sociedad del conocimiento que nos ayude también a trabajar con los amigos bolivianos y peruanos. Porque hoy día hay una cantidad de alumnos que vienen de esos países a las universidades del norte. Pero la forma de mirar el territorio y cuáles son los elementos para poder generar planes de desarrollo al interior de cada región están plasmadas en el trabajo de Frigolet a partir de lo que son las diferenciales que hoy tenemos en las distintas regiones desde el punto de vista de su grado y niveles de desarrollo económico. Y a partir de allí entonces se plantea el tema del mercado laboral. Y cómo en el mercado laboral tenemos entonces diferenciaciones tan fuertes, porque en el mercado laboral, es cierto, tenemos desigualdad de género, para comenzar a hablar. Y las desigualdades de género que tenemos en el mercado laboral respecto a los niveles de participación de hombres y mujeres se reproducen de una manera mucho más aguda en la mayor parte de las regiones del país. Y luego tenemos, por supuesto, mucha más informalidad en las regiones que son más pobres y mucha más dificultad y niveles de sindicalización en las regiones más pobres. Y tenemos un mercado laboral muy distinto. Entonces, si usted dice que el mercado laboral es importante desde el punto de vista de la distribución de ingresos a nivel nacional, bueno, cuando lo ve a través del prisma regional y cómo usted mejora los mercados laborales a nivel regional, está llegando mucho más certeramente al elemento crucial que tiene allí de cómo abordamos el tema de mercados laborales a nivel de la región. Y entonces, claro, el trabajo que se hace no deja de ser notable, porque realmente allí tenemos una forma de aproximación diversa. Algo similar nos ocurre con el otro trabajo de pobreza y cohesión territorial. Porque claro, sabemos que la pobreza va a ser muy diversa según sea el entorno económico, según sea la situación demográfica y según sea la situación social de cada región. Evidente. Y se plantea entonces como forma de abordar pobreza a nivel de las regiones a partir de la definición de cómo somos capaces de definir un ingreso ético por regiones. Pero ese ingreso ético por regiones, más que tener montos distintos
porque son distintas las realidades. Eso va a depender básicamente su monto por criterios de asignación diferenciados, dependiendo si dentro de la región es pobreza urbana o es pobreza rural. Si dentro de la región estos niveles de pobreza tienen que ver con que en esa región básicamente son exportadores de commodities, léase los minerales, o son regiones agrícolas, o son regiones que buscan la renta de la tierra por otras mentes, o son regiones básicamente marinas. Entonces, ¿cómo usted va a definir lo que debiera ser desde ese punto de vista un ingreso básico por región? Y que es una forma distinta de abordar entonces el tema de pobreza, que simplemente hacer una definición del gobierno central y ataco pobreza por estos criterios. Es cierto, muchos criterios van a subsistir a nivel territorial. Cuando usted dice, si para atacar pobreza tomo los grupos de mujeres mujeres jefas de hogar, en un 95% usted sabe que está dándole allí donde hay pobreza. Y eso también se le va a repetir si usted tiene mujeres jefas de hogar a nivel del territorio. Lo importante es entender que tiene que tener otros elementos adicionales. Y ahí yo creo entonces que hay, cuando usted ve pobreza y cohesión narcovincular. El quinto trabajo de CRISPI tiene que ver con educación superior y cohesión territorial. Y aquí comienza el trabajo con una observación de la cual yo reconozco era absolutamente ignorante, y que cambia la forma de mirar, y es el tema de la retención a nivel de educación superior. Porque los niveles de retención en la región metropolitana son 92%. Y le va bajando un poquito en Valparaíso, un poquito en Concepción, otro poquito en Valdivia, pero al final termina con la región de los lagos, le hace Puerto Montt, no con Valdivia, solo Puerto Montt, con un nivel de retención poco superior al 30%. ¡Wow! ¡Wow! O sea, el primer tema en educación superior es qué ocurre que tenemos esos bajísimos niveles de retención. ¿Qué nos va pasando allí? ¿Y qué instrumentos tenemos? ¿Y en qué medida entonces esos instrumentos no tienen mayor sentido en la región metropolitana con un nivel de retención de 92%, pero caramba que tiene sentido cuando en el grueso de las regiones los niveles de retención son 60%, 50%, 40%. Ahí reconozco que es una forma de mirar absolutamente. Y luego planteé entonces la necesidad de tener alguna institución de educación superior en regiones donde no la hay, como es en el caso de Aysén. Y ahí entonces también plantea con mucha fuerza fortalecer el polo en el norte, en el tema de la migración. Y una cosa genérica, que para aprovechar estas universidades, estos centros de conocimiento que son las universidades, establecer centros de estudios regionales. Porque es a partir de los centros de estudios regionales que usted está en condiciones de poder pensar la región de una manera más adecuada y de una manera más concreta. Y luego Gonzalo Muñoz y César Muñoz entran al tema bastante más complejo de lo que es la educación a nivel básico, prebásico y de enseñanza media. Y ahí entonces viene el viejo tema de cómo tenemos una tremenda desigualdad de acceso, de recursos y de resultados, y ahí tenemos entonces un tema tan complejo, ¿verdad?, respecto de educación pública y todo lo demás. Digamos también que parten allí señalando lo que sabemos todos, ¿verdad? Y es la tremenda desigualdad que hay de acceso dependiendo quién es su madre y cuál es el nivel educacional de la madre. Y si la madre tiene menos de 3 años de escolaridad o si la madre tiene mucho más. Y las posibilidades que va a tener usted desde el punto de vista de los niños. Hay en consecuencia acá un fuerte alegato de cómo hacer para mejorar la educación pública y cómo tener un servicio nacional de educación descentralizado. ¿Qué es lo que está detrás de esto? Si usted va a tener un sistema descentralizado en materia educacional
y usted quiere generar igualdad de oportunidades, entonces usted está obligado a tener algún sistema de medición de cuál es la respuesta educacional en cada uno de los territorios, o cuáles son los niveles de decisión a nivel de, digámoslo, las medidas que quiere adoptar en uno u otro sentido, y dónde se toman, sea asignaciones financieras, asignaciones de recursos humanos, etc. Y entonces, lo que entiendo sería la idea de tener un Servicio Nacional de Educación descentralizado o para la descentralización, sería tener un Servicio Nacional de Educación que simplemente está en condiciones de poder captar cuáles son los resultados, un buen sistema de resultados educacionales, y a partir de eso, cuál es el tipo de insumos que hay que dotar a la región para poder mejorar los niveles de rendimiento educacional. Ahora, es una función que uno podría decir la tiene el Ministerio de Educación, pero ¿cómo usted tiene un ente que se asegure? Porque si va a tener descentralización en la educación, ¿cómo tiene usted una mirada nacional que le permita a los que se van quedando atrás mejorar? O sea, si usted dice hoy, bueno, usted tiene regiones difíciles como la novena, la de la Araucanía, en donde tiene niveles de rendimiento bajos, y por lo tanto usted tendría que decir, desde el punto de vista nacional, tengo que poner muchos más recursos allí, de cualquier naturaleza que sean, y qué tipo de programas hago. Esa sería, entiendo, la idea de tener un Servicio Nacional de Educación descentralizado. Y luego tenemos entonces el tema no menor de salud, donde partimos con este ejemplo que describe del gradiente, pero en donde efectivamente el tema de salud, desarrollo y cohesión territorial pasa a ser fundamental. Y claro, parten del hecho que conocemos, que el gasto de salud privada es 3 veces el gasto de la salud pública. Y aquí de nuevo el tema de la escolaridad de la madre pasa a ser determinante. La madre que tiene una escolaridad inferior a 3 años triplica la mortalidad infantil de las madres que tienen una escolaridad superior a 13 o más años. Alguien me dirá, señor, eso no significa nada, solo significa que el que tiene menos de 3 años de escolaridad, que tiene un nivel de ingreso tan bajo, vive en sectores tan desmedrados, que en verdad es normal que se produzca esta relación en donde la mortalidad infantil es 3 veces mayor. Pero es fuerte, ¿no? Que simplemente sabiendo qué es la madre y cuál es su nivel educacional, las posibilidades que su hijo... Obviamente que no es la educación lo que explica, pero es el entorno de una persona con menos de 3 años de escolaridad se está desenvolviendo lo que explica este igualismo. Y por lo tanto, entonces, claro, no voy a entrar aquí en una larguísima discusión de que son los condicionantes sociales los elementos que explican en buena parte la salud pública. Y que me recuerda la vieja historia de un amigo mío, que allá por la década, era otro Chile, claro, en la década del 50 los mandaron a todos a explicar la importancia que tenía hervir el agua potable para evitar las enfermedades que se producían. Entonces este amigo médico, imbuido de un espíritu de servicio social como el de todos ustedes acá en esta sala, se fue a andar a las poblaciones callampas, como se decía. Hubo un intendente de Santiago que ponía unos pilones de agua, y la importancia que era entonces de tomar ese pilón de agua, pero igual hervir el agua. Y lo importante era hervir el agua, y su conferencia duró 1 hora y había que explicar cómo había que hervir el agua. Y terminó contento, fue una gran conferencia la que dio sobre que hirviendo el agua se terminaban las enfermedades que había. Cuando terminó, claro, se produjo un gran silencio en la sala, nadie dijo nada, y al final dijo, pero ¿cómo? Es tan brillante lo que estoy diciendo que nadie dice nada aquí. Y entonces el resultado final fue que, más grave, perdónenme, pero esto me iban a soplar como seguía. Pero el tema fue que le dicen, ¿por qué nadie habla aquí después de mi conferencia sobre el agua? Una mujer, siempre la mujer es la que saca la palabra, la mujer pega la palabra y dice, señor, tenemos un problema. ¿Cuál? Es que aquí no hay agua.
No había agua en la población. Quizás que me quiero explicar el lago, no había agua, no había ni pilón, ni agua, ni nada, no había agua. Digo esto porque, claro, a ratos lo que ocurre es un tema de esa naturaleza, ¿verdad? Pero en el tema de salud, efectivamente, ¿cómo podemos hacer una diferencia del desarrollo entre los territorios? Entonces aquí hay un conjunto de medidas muy directas que le dicen, bueno, ¿cómo potenciamos equipos ambulatorios de manera a aumentar resolutividad en los consultorios? Porque si no hay resolutividad en los consultorios, usted no saca nada. ¿Cómo aumentamos entonces, cómo potenciamos el aporte municipal a la salud local? Y aquí viene el tema, ¿cómo asignamos per cápita diverso por ruralidad, pobreza y riesgo epidemiológico? Es decir, el per cápita que se le asigna al municipio en función de qué atención tiene usted que diferenciarlo en función de estos elementos. Y esto pasa a ser entonces un rasgo que a mí me parece de mucha importancia concreta. ¿Puede usted modificar el per cápita de los municipios en función de un conjunto de valores que tienen otras características? Y eso. Y esto me parece de una tremenda importancia, de un aporte muy concreto, como en términos de salud estamos en condiciones de hacer. Y luego, por cierto, el tema de un desarrollo más integral y qué características va a tener. En suma, creo que acá, en el tema de salud, desarrollo y cohesión, hay una mirada también tremendamente positiva. Y finalmente está el trabajo de Rodríguez y Granado respecto al tema de financiamiento de todo lo que se quiera hacer en materia de descentralización. Y aquí no quiero entrar en el viejo tema de si usted va a descentralizar no solamente lo que es la entrega de recursos, o también va a intentar dar un pasito más osado, y es decir, bueno, pero también usted puede decir algo respecto del sistema tributario en su región, entendiendo, ¿verdad?, la necesidad de poder combinar ambos elementos. No necesito decir las dificultades de los países que son federales y en donde los estados pueden fijar elementos tributarios y por lo tanto ingresos, y las dificultades que ha habido desde el punto de vista del manejo de las finanzas públicas, en consecuencia de la necesidad de poder tener un manejo macroeconómico adecuado y entender, por lo tanto, que si usted va a dar autorización para determinados tributos que puedan ser establecidos a nivel de la región, pueda también establecer alguna vinculación con el gobierno central que pueda dar el visto bueno a ese tipo de endeudamientos, en tanto en definitiva tiene que hacerlo el país. Para decir algo reciente, ¿verdad?, el imposible manejar las finanzas de Brasil, y en un momento dado entonces se dijo muy bien, el gobierno central dijo, me hago cargo de toda la deuda de los estados de Brasil, con una condición: a partir de ahora, para seguirse endeudando, se le pide permiso al ministro de Hacienda. Como usted ve, es relativo, ¿verdad? Pero aquí creo que hay un tema en materia de financiamiento en un doble sentido. Hoy, digámoslo, en promedio, el 13% de la inversión está descentralizada. Pero también digamos que este es un dualismo un tanto engañoso. Porque, por ejemplo, cuando uno piensa, vamos a descentralizar la inversión, al final mi región va a poder hacer tal túnel, al final mi región va a hacer tal puente, al final mi región va a hacer tal camino. Los que están en Santiago nunca lo han pensado. El tema es que en materia de inversión, más o menos un 70% de la inversión es reinversión. Y por lo tanto, un 70% de la inversión no es hacer el camino nuevo, ni el túnel, ni el puente. El 70% de la inversión es invertir en lo que ya existe para que siga manteniendo los estándares que tiene de calidad. Y este es un tema que hay que asegurarse que sea así. Y por lo tanto, ¿cuáles van a ser los criterios a nivel de la región? Lo segundo que me parece importante es cómo se va a hacer desde el punto de vista de una mirada de largo plazo para la región. Porque el grueso de las transferencias son transferencias de año en año. El grueso de las transferencias son provisiones. Usted entrega 10, pero hasta ahora, a través de las provisiones, entrega 20.
Y las provisiones se entregan en función de quién desarrolla más proyectos. Y aquí tenemos entonces un serio problema, porque no todas las regiones tienen la misma capacidad de desarrollar proyectos. Y por lo tanto hay algunas regiones que lo hacen muy bien. Vea usted, le puedo asegurar hoy día, hay un cierre hoy día en la DIPRES en Santiago. ¿Cuál es el porcentaje de ejecución respecto de los fondos asignados regionalmente que tienen las regiones? Y tiene grandes disparidades. Y en consecuencia, en el tema del financiamiento, el primer elemento es cómo capacitamos para poder gastar adecuadamente en tiempo y forma. Y esto yo creo que este es un trabajo que hace Jorge Rodríguez y otro Granado, que es muy pertinente. No necesito referirme al conocimiento de ellos en estos temas, ¿verdad? Pero claro, cuando ustedes lo ven desde el punto de vista de la región y señalan el error de que el grueso de las transferencias sean por la vía de provisión. Vale decir, usted le entrega recursos en marzo porque se da cuenta que esta otra región no va a poder gastar, por lo tanto se nos pasa a esta otra que gasta. Lo cual que es una forma de hacer el gasto, por supuesto, y de ejecutar el gasto, pero que no es la forma más eficaz desde el punto de vista de la organización territorial. Y por lo tanto, el tema es, sí, claro, usted puede aumentar ese 13% de inversión. Y el tema que yo diría es cómo lo hace respecto de la reinversión y se asegura, cómo lo hace respecto de la ejecución y cómo lo hace más importante, a partir de la región que tiene que tener su propio, si estamos hablando de centralización en serio, su propio plan de desarrollo a 5 años, 8 años, 10 años, lo que sea. Y por lo tanto tiene que tener un mínimo de inversión asegurado para poder desarrollar esos planes. Y ello obliga en consecuencia, y a esto se vuelve la iniciativa de que no es mala idea, es decir, podemos crear en cada región un centro de estudios regionales que es el encargado de alimentar a las autoridades políticas que eventualmente se eligen. En suma, yo creo que lo que tenemos ante nosotros con este trabajo y la discusión que va a haber es una forma novedosa, de mi punto de vista al menos, enriquecedora enormemente, especialmente para los sectorialistas que están acostumbrados a mirar Chile con una sola mirada, que es su sector educacional. Y ese sector educacional, sea el educacional, sea la salud, sea la capacitación, sean los mercados, eso se enriquece de una manera mucho más diferenciada y mucho más sofisticada cuando hacemos el esfuerzo de esta nueva agenda regional que se ha hecho, y yo estoy seguro que en este debate que se inicia ahora va a ser enriquecida por todos ustedes. Y no me cabe la menor duda que es una contribución muy importante para el debate del país. A ratos, estos que son los temas sustantivos, que llegan al alma del país mismo, se pierden en lo que es la cotidianeidad y la anécdota. Creo que acá se está, con el aporte que se está haciendo para el debate político que en este instante se inicia en el país, en estos meses de campaña electoral, va a ser tremendamente importante y clarificador. Felicitaciones por los trabajos que han hecho y éxito en el seminario. Muchas gracias.